Les saludo nuevamente desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante la próxima hora en el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Comenzamos en Ecuador porque el presidente Guillermo Lasso huye del juicio político en su contra con la activación del mecanismo de muerte cruzada que disuelve el Parlamento y obliga al Consejo Nacional Electoral a convocar elecciones legislativas y parlamentarias. Y es noticia también Argentina. La vicepresidenta Cristina Fernández ratificó que no será mascota del poder por ninguna candidatura. La proscripción no es a una persona, sino al peronismo. Y es noticia también Kenia, el extremismo religioso enluta al país. 201 personas murieron por inanición, incluidos niños y niñas. Un culto religioso animaba a feligreses a encontrar a Jesucristo con un ayuno extremo hasta morir de hambre. Los cadáveres de al menos 3 menores y un adulto tenían rastros de estrangulamiento y asfixia. Estos son los titulares y el análisis de inmediato en Es Noticia. Es noticia Ecuador, el decreto de muerte cruzada ya fue publicado en el registro oficial este miércoles, por lo que entró en plena vigencia la disolución de la Asamblea Nacional y corren los plazos establecidos para la convocatoria a elecciones anticipadas. Por primera vez un presidente decreta la muerte cruzada, mecanismo constitucional del Ecuador, que solo puede ser ejecutado una sola vez durante los 3 primeros años de mandato. El anuncio en cadena nacional coincidía con la militarización de la sede del Congreso y el Palacio de Gobierno. Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. El Poder Electoral ya organiza los comicios anticipados para renovar el Parlamento y el Poder Ejecutivo lo más tardar en 6 meses. A partir del día de mañana, empieza a correr el plazo de 7 días para realizar la convocatoria. Es decir, la fecha límite para convocar es el 24 de mayo de 2023. En tal virtud, en las próximas horas tendremos ya un calendario electoral, tal como establece la ley, coordinado con el Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá que ser aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Mientras, el presidente Lasso gobernará por la vía de decretos y leyes de urgencia económica que debe avalar la Corte Constitucional. El mandatario firmó su primer decreto de ley, una reforma tributaria para reducir impuestos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador espera que la Corte Constitucional vele porque el mecanismo constitucional no se convierta en la aprobación de leyes lesivas para el pueblo ecuatoriano y favorables a la banca privada. Demandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata, apegado a la norma constitucional vigente, en garantía de los derechos del orden democrático y del pueblo ecuatoriano, y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional. Las Fuerzas Armadas respaldaron de inmediato la decisión del presidente y prometieron actuar con firmeza frente a cualquier intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable
su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. Con la activación del mecanismo de muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso evade el juicio político que en la Asamblea Nacional contaba ya con los 92 votos necesarios para destituirlo. Vamos ahora con más información desde Quito. Allí está nuestra corresponsal Elena Rodríguez. Buenas noches, Elena. Ya hemos visto las reacciones de diferentes actores de la sociedad, los militares, el sector indígena, las diferentes agrupaciones políticas, pero se esperaba qué decía los representantes de la Asamblea Nacional disuelta. Todos estos actores han señalado a la necesidad de que la Corte Constitucional se pronuncie. ¿Qué reacción hay en este sentido de la Asamblea Nacional? Hola Rolando, qué gusto saludarte. Saludos también para la audiencia de América Latina y el mundo. Tenemos información de última hora a propósito de lo que mencionas, de los ojos puestos sobre la Corte Constitucional, ya que diversos sectores han demandado el pronunciamiento por parte de este ente para avalar la constitucionalidad o no, la legalidad o no, de la causal invocada por el presidente de este país, Guillermo Lasso, que como sabemos, como ya ustedes lo han informado y lo hemos venido diciendo a lo largo de la jornada, firmó el decreto ejecutivo con el que disolvió la Asamblea Nacional y obligó al Consejo Nacional Electoral a llamar a elecciones anticipadas. ¿Cuál es la información de última hora? Atención. La Corte Constitucional se pronunció sobre la disolución de la Asamblea dispuesta por el presidente de este país, Guillermo Lasso, que ha dicho que el juez Joel Escudero conocerá la demanda planteada por Esteban Torres y Yesenia Guamaní, los exasambleístas del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática respectivamente, quienes, recordemos, así lo estábamos informando a lo largo de las emisiones de Telesur, acudieron hoy a la Corte Constitucional a plantear una demanda de inconstitucionalidad a la causal invocada por el jefe de Estado ecuatoriano, mientras que el juez Enrique Herrería tramitará la demanda planteada por Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janet Llano y Fernando Cabascango, todos exasambleístas. Como les decíamos, varios actores políticos, varios exasambleístas, legisladores, se han pronunciado alegando que no existe la causal invocada por el presidente de este país, Guillermo Lasso. ¿Cuál es la causal? Grave crisis política y conmoción interna. Recordemos que la Constitución ecuatoriana, en su artículo 148, establece la posibilidad de que el presidente pueda disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas siempre y cuando haya obstrucción de la Asamblea del Plan Nacional de Desarrollo, arrogación de funciones por parte del Legislativo o grave crisis política y conmoción interna. Esta última causal es la que ha alegado existe en este momento el jefe de Estado, pero que según los actores políticos, tanto de la Revolución Ciudadana como de Pachacutic, de la Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano, del expresidente de la Asamblea Nacional y hasta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, no existe y no se apega a la realidad que vive en este momento el país. Así que estamos expectantes para hablar en términos deportivos. La pelota está en la cancha de la Corte Constitucional. Esperamos el pronunciamiento de este ente en las próximas horas. Las gracias, Elena, por estas precisiones, por esta última hora que alumbra el camino de qué es lo que puede seguir en este proceso luego de la activación del mecanismo constitucional de la muerte cruzada, pero que en este caso la causal por la cual se invoca este mecanismo está en entredicho por los diferentes actores sociales.
Las gracias a Elena. Entonces, continuamos en Quito con el análisis de este tema. Allí está la asambleísta alterna por Pichincha, Verónica Carrillo. Gracias por acompañarnos, Verónica. Hemos visto el pronunciamiento de diferentes sectores políticos en Ecuador que se cuestionan la causal por la cual fue invocada este mecanismo constitucional. ¿Cómo usted valora este hecho de que el presidente a todas luces saldría censurado en el proceso de juicio político? Todo indica que estaban los 92 votos para censurarlo. Sin embargo, huye de este proceso activando este mecanismo constitucional. Bueno, primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado, mandar un fuerte saludo a toda la audiencia que nos está viendo en este preciso momento y sobre todo decir que frente a la inoperancia de este gobierno actual de turno que ha dejado altas cifras de inseguridad, altos femicidios dentro de lo que es nuestro Ecuador y sobre todo las altas tasas de desempleo que existen y la falta de medicamentos dentro de los hospitales nos hace replantearnos por qué un juicio político. Y este juicio político justamente inicia con las causales de cohecho y peculado presentado en la comisión ocasional del proceso de fiscalización, donde la Corte Constitucional es la autoridad que dio la admisibilidad del juicio por peculado. Dentro de este ámbito, hoy, el 17 de mayo, se publica en el registro oficial con el registro 741, se publica justamente la muerte cruzada que determina la disolución de la Asamblea Nacional y las causales del decreto ha sido la conmoción política y obstrucción al plan de gobierno. Esto es de replantearse y de cuestionarse qué es lo que está pasando con la autoridad. La falta de políticas públicas, la falta de administración ha llevado también que la Asamblea tome una postura completamente de acuerdo a lo que está pasando y la crisis que existe dentro de este ámbito para todos los ecuatorianos y para todas las ecuatorianas. Según el artículo 148 de la Constitución, determina que en un plazo máximo de 7 días se deberá convocar a elecciones una vez que el presidente ya haya dado su decreto oficial, y es lo que está pasando. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, ha dado justamente sus declaraciones que en 7 días se verán cuáles van a ser los días planteados para las presuntas elecciones que se tiene que dar. Una cuestión es muy importante replantear, que una vez que el presidente ya haya dado y haya subido a registro oficial, más allá del tema de inconstitucionalidad o cómo lo vea la Corte Constitucional, tenía que haber dado antes argumentos para ver qué es lo que se puede hacer con lo que se disuelve la Asamblea o no. Hoy la Asamblea se encontraba militarizada, siendo el primer poder del Estado del Ecuador, donde las leyes donde es la casa de la democracia, donde las leyes eran el resultado de una democracia partidaria, pero de diferentes ámbitos, tanto de mayorías como de minorías, y que se tomaban resoluciones. Hoy vemos un Estado completamente fallido, dolido e incompetente frente a las decisiones que se han dado para la ciudadanía. Vemos al Ejecutivo una incompetencia completa, pero también del Legislativo, la lucha, las pugnas internas no han llevado a los resultados favorables para hoy los ecuatorianos y las ecuatorianas. Verónica, pero según lo que usted nos está planteando, hay dos elementos ahora sobre el tablero. Por un lado, este mecanismo que ya está activado, que implica que en 7 días el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones, y por otra parte está esta demanda de diferentes organizaciones y agrupaciones políticas que piden que la Corte Constitucional se pronuncie. ¿Qué puede pasar en dependencia del resultado del dictamen que dé esta Corte Constitucional? ¿Se puede revertir, por ejemplo, este decreto? ¿Puede censurarse? ¿Puede decir la Corte Constitucional que no procede? Estos procesos suelen demorar, pero ya hace unos minutos la Corte Constitucional declaró que va a asumir la demanda de los socialdemócratas, también de izquierda democrática. ¿Qué puede pasar en este escenario?
Bueno, la verdad es que deja más aún en la incertidumbre lo que pase dentro del Ecuador, porque la Corte Constitucional es la máxima autoridad que lee la Constitución y sobre todo determina resoluciones en favor de los beneficios del pueblo ecuatoriano. Si es que hay una demanda de inconstitucionalidad y hay una admisibilidad del caso, tendrá que darse el debido proceso de acerca de qué es lo que va a pasar dentro de la Asamblea Nacional. ¿Se destituye o no, o sigue competente las funciones? De tal ser el caso que la Corte Constitucional demande la inconstitucionalidad del decreto 741 que emiten el día de hoy, 17 de mayo, sobre la muerte cruzada, se tendrá que llevar el debido proceso que se estaba dando dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, retomarán los puestos dentro de los asambleístas y del mismo modo se terminará de completar el juicio político al mandatario que está ahorita de turno. Si es que no llegara a ser el caso, se tiene que cumplir en determinado periodo de tiempo que diga el Consejo Nacional Electoral, la presidenta, que emite el calendario electoral para las elecciones que están previstos dentro de 3 a 6 meses con exactitud, con el debido proceso que se tiene que llevar para las instancias de poder gobernar el tiempo establecido que determina la Constitución de la República. Es decir, que este periodo que se llega a elecciones solamente se terminará en el 2025, donde vendrán las nuevas elecciones en función de elegir a un nuevo representante y también sus asambleístas y parlamentarios andinos. El presidente que llegue a ser de turno estará gobernando un año y un periodo de 2 a 3 meses. Ahora bien, hay un matiz que incluye en sus declaraciones la CONAIE, el líder de la CONAIE, con respecto al pronunciamiento que se le exige a la Corte Constitucional, y tiene que ver ya no con que si es legal o no el procedimiento, sino porque la Corte Constitucional garantice que en este periodo en que Lasso va a gobernar por decreto, que se garantice que no se aprueben leyes lesivas al pueblo y favorables a la banca, en lo que él ha llamado un golpe apoyado con bayonetas. Lo más doloroso del resultado que tiene que ver la muerte cruzada en este ámbito es que el presidente puede gobernar por decreto en régimen económicos y puede demandar también en su ámbito las instancias necesarias para poder continuar en su periodo de 3 a 6 meses que esté dentro de esas instancias. Es bastante peligroso también dicho esta reforma, porque ya se ha mencionado y ya se ha dicho dentro del gabinete del mismo presidente, el ministro de gobierno, Henry Cucaló, que se va a dar leyes en reformas económicas, la reforma tributaria urgente que se estaba analizando en la Asamblea Nacional con sus pros, pero también con sus contras en determinados procesos que quieren imponer el neoliberalismo dentro de este ámbito, y es bastante riesgoso eso porque sí lo puede hacer. Hablaron de una reforma al Código Orgánico del Trabajo que se tiene que analizar sobre la precarización laboral en todos sus ámbitos y sobre todo las jornadas de trabajo. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Exactamente lo que la Asamblea hacía era cuidar a través de un proceso democrático, de diferentes visiones, de diferentes bancadas y organizaciones partidarias que llegaron a la Asamblea Nacional, el decir que no haya leyes que disminuyan derechos en funciones de los ciudadanos, pero sobre todo que precautele la justicia social. Nosotros como partidos también de organizaciones de izquierda vamos a velar por el bien común y el bien ciudadano para poder dar todas las respuestas y resultados a la ciudadanía y que no se toque leyes que han sido nocivas para nuestro país. Cuando se analizó la reforma presupuestaria del 2021 con la cual iba a empezar el gobierno de Guillermo Lasso, se vio bastantes puntos rojos sobre el tema de reformas a disminución de presupuestos de salud y educación, y eso es lo que no queremos que topen, los derechos fundamentales que todos los ecuatorianos tienen derecho a acceder. Hay un actor en todo este proceso que de manera paralela, digamos, ya actuaba hoy, y eran las Fuerzas Armadas, que mientras se daba a conocer este decreto, cuando ya este decreto estaba firmado, amanece militarizada la Asamblea Nacional, también el Poder Ejecutivo, y muchos interpretan en la declaración que hace la Fuerza Armada es que sería mano dura contra quienes se cuestionaran o se manifestaran frente a esta situación. ¿Cuál es su lectura del papel de las Fuerzas Armadas y la policía en estos momentos? Bueno, durante los últimos meses hemos visto el papel de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad, pero sobre todo lo determinante que llegan a ser el cuidado al actual mandatario y sobre todo el no dejarle caer. Fue simbólico la llegada del señor
señor presidente cuando fue a dar sus declaraciones sobre el juicio político, quienes la acompañaban dentro de su proceso y proceder a la entrada del Palacio Legislativo en Nela Martínez, exactamente en la sala. Este panorama solo demuestra que la Asamblea Nacional sí existían los votos suficientes para la destitución del presidente en una desesperada acción, dicta muerte cruzada y no logra mantener la institucionalidad del país y destruyó un país que no merecía un gobernante como él. Sobre todo en temas de mejoramiento social nos han dejado mucho que desear. En el tema de seguridad, las Fuerzas Armadas tenían que hacer lo que era competente. Primero, antes que nada, dar esa seguridad a un país que está buscando completamente en todos los ámbitos el que nos den una digna vida en el cual los ciudadanos y las ciudadanas podamos salir tranquilamente dentro de las calles. Las Fuerzas Armadas del día de hoy nos demuestran que están del lado del actual mandatario, pero que se tiene que trabajar absolutamente arduo y conciso en estos meses que serán incertidumbre para el pueblo ecuatoriano, pero sobre todo de incertidumbre también en muchas de las leyes que pueden ser nocivas para el país y para cada uno de ellos. Esperamos que en función de un acto democrático se escuchen las demandas ciudadanas, que no solamente de sectores de la CONAIE, sino también de sectores de colectivos feministas, como ambientalistas, como derechos humanos, etcétera, se escuchen en función de que puedan dar un beneficio en lo mínimo que sea a los ciudadanos y a las ciudadanas. Hoy vemos a un Ecuador completamente partido, dividido y sobre todo en un ámbito bastante doloroso que no le había pasado en mucho tiempo atrás. Primera vez en la historia se escucha y sobre todo se entiende de una muerte cruzada que solamente deja una división y consternación acerca de lo que hay. Hay que replantearse qué va a pasar con los partidos políticos, cuál es esa concertación que tienen que llamar las organizaciones partidarias para poder activar una agenda en común, pero sobre todo que sea producto de una necesidad que tienen los ecuatorianos. Y hoy nos hacen falta medicinas en los hospitales, nos hacen falta el poder salir tranquilamente a las calles, el poder tener un cupo dentro de las universidades, y eso es lo que también se le acusaba al señor presidente Guillermo Lasso. Las gracias, Verónica, por atendernos, por darnos su visión sobre estos temas que preocupan y ocupan a la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias a ustedes. Estaremos demandantes de lo que pase dentro de este periodo actual, pero sobre todo vigilantes a que no se imponga ninguna ley mucho más fuerte de lo que se ha dado. Vamos a tener que alzar nuestras voces y sobre todo velar por los principios de justicia social con igualdad y con equidad. Las gracias reiteradas a Verónica, asambleísta en Ecuador, y entonces es momento de hacer una primera pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también argentina. Cristina Fernández reitera que no será candidata a las elecciones presidenciales de octubre. Es una decisión razonada y pensada, dice la actual vicepresidenta del país. Es noticia argentina. Cristina Fernández reafirma que no será candidata a ningún cargo en las próximas elecciones. Según la mandataria, no se trata de una decisión apresurada ni producto de un momento. Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Club Ferro, el peronismo acordó avanzar en un armado político que convoque y unifique a la mayoría de los sectores. Trabajar incansablemente para que el Frente de Todos siga unido, pero encuentre una forma de expresión que permita la diversidad, la unidad en la diversidad. Esto es poder permitir canales de participación. Eso es lo que piensa el presidente y es lo que viene reflejando una enorme cantidad de congresales que hoy se sienten representados en aquellos que delegamos la firma en Gildo Infran para lograr lo que necesitamos de acá el día que se inscriba el Frente. Así Gildo Infran
quedó facultado para cerrar alianzas y lograr una síntesis en la o las fórmulas que se inscribirán para competir en las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El fondo de la cuestión es que el peronismo está en marcha, este es el tema. Más allá de que evitaron que tuviéramos 5 triunfos el domingo pasado, tuvimos 3 y estamos seguros que vamos a ir por más. Respecto de las proscripciones judiciales, a minutos de que culminara el Congreso partidario, Cristina Fernández se pronunció en sus redes y ratificó lo que había adelantado el pasado 7 de diciembre en su alegato por la denominada causa vialidad. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero la condena no son los 6 años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Por eso, a fin de preservar a su fuerza política de nuevas embestidas de la derecha, reiteró que no será candidata. Más allá de sus dichos, en el encuentro del Partido Justicialista fue ovacionada. Hubo también un reconocimiento masivo de los congresales y las congresales de todo el territorio nacional en la posición de que Cristina sea nuestra candidata, Cristina presidenta. Eso fue lo que se manifestó en este congreso, como se viene realizando todos los días que uno tiene una actividad, un encuentro, un plenario, una reunión, y bueno, es esto, es la realidad. La realidad efectiva, como decía Juan Domingo Perón, hay que ser paciente, muy fuerte en este momento tan difícil, pero con los principios y las convicciones bien altas. Y en esa dirección va el Frente de Todos, con el objetivo de definir los posibles candidatos que competirán por la presidencia y vicepresidencia de la Nación Argentina. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. El saludo ahora a Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal en Buenos Aires, para actualizarnos sobre las reacciones en esta decisión, que es una reiteración ya de lo que ha dicho Cristina Fernández en otras oportunidades. Juan Carlos, particularmente esto que confirma ahora la mandataria argentina, que es sin duda una columna vertebral hoy en la política electoral del país, ¿qué reacción ha provocado en sus seguidores, en quienes siguen a la presidenta Cristina Fernández y confiaban en ella para la máxima magistratura del país? Rolando, buenas noches. Efectivamente, la primera reacción se produjo en el día de hoy, porque en el gremio del ESMATA, de los mecánicos de la República Argentina, un gremio muy importante, ustedes saben que Argentina es uno de los pocos, junto con Brasil, es uno de los pocos productores de autos en toda la región, y bueno, ese gremio es el que maneja justamente esas fabricaciones en la República Argentina. Un gremio muy importante. Allí se reunieron los referentes máximos del sector sindical, del sector también de las organizaciones sociales, del sector político que responde al Frente de Todos, encabezado, entre otros, por Larroque, que es ministro en la provincia de Buenos Aires, un referente de la Cámpora. Allí estuvieron todos reunidos, hicieron un gran plenario de la militancia y se decidió llevar adelante lo que se denomina un nuevo 17 de octubre. 17 de octubre de 1945, el general Juan Domingo Perón estaba detenido por orden de quien era gobierno en ese momento, había sido secretario de Trabajo. Bueno, el pueblo salió a las calles organizado y toda esa movilización popular hizo que Perón fuera puesto en libertad y posteriormente llegara a la primera magistratura del país. Eso es lo que quiere recrear este sector del peronismo del Frente de Todos, que esta jornada inició justamente o dio a conocer que el acto del 25 de mayo, donde en la Argentina se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, pero también los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la República Argentina, ese acto se va a realizar y no solamente se va a realizar, sino que va a tener como oradora central a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Esto de alguna manera cambia el panorama porque este grupo de dirigentes apuntan además a tratar de conseguir una gran concentración de personas que rompa la proscripción. Esto es lo que decían hoy los máximos dirigentes de este plenario
que encabezaron aquí en la capital federal. Romper la proscripción y quizá, con algo de esperanza, romper también esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner y hacerla cambiar. Muchos dicen, los allegados a la propia Cristina Fernández de Kirchner, el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, que todo no está dicho y que justamente una parte de este mensaje que ayer, mensaje escrito que dio la vicepresidenta y expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no estaba solamente dirigido a la Corte Suprema de Justicia, a Héctor Mañeto, el CEO del Grupo Clarín, sino también a la propia dirigencia del Partido Justicialista, del Frente de Todos. Pónganse, como dijo en algún momento, con el bastón de mariscal y empiecen a militar, pero empiecen a militar también, determinar esto que de alguna manera, por decisión de 3 miembros de la Corte, puede llegar a proscribir a un candidato del partido, el mayor partido político de la República Argentina, uno de los partidos políticos más importantes del mundo en cuanto a la cantidad de afiliados, y que dejen, porque este era el motivo de esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que se pueda dejar justamente a esa fuerza política sin candidatos si la Corte adelanta alguna definición sobre el juicio que ya tiene Cristina Fernández de Kirchner, condenada, pero sin condena firme. Todo este conjunto de cosas entonces hace cambiar de alguna manera el panorama, Rolando, y habrá que esperar cómo sigue el desarrollo de todo esto. Mañana Cristina Fernández de Kirchner va a estar en un canal de noticias muy importante de la República Argentina, C5N, va a estar allí hablando y todos están esperando primero esa definición y luego el acto del 25 de mayo. Esta historia pareciera que todavía no ha terminado. Las gracias, Juan Carlos, por estas precisiones. Seguimos en Argentina para reflexionar y profundizar en este tema, y para eso conversamos ahora con el periodista y escritor Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata. Gracias por acompañarnos, profesor. En medio de este panorama en que ya la mandataria argentina Cristina Fernández ha sido clara en los argumentos de fondo que le llevan a esta decisión, pero hay manera, a partir de esos argumentos que da la mandataria argentina, de revertir su decisión. Buenas noches, Rolando, buenas noches al público de Telesur. Realmente es una situación muy complicada porque tenemos una Corte Suprema, tenemos un Poder Judicial que en distintas instancias ha sido cooptado por la derecha más reaccionaria, tiene como fin perseguir a los referentes políticos de Argentina. Recordemos el caso de Milagro Sala, que lleva presa ya más de 6 años y que ha sido encarcelada arbitrariamente. Muchos dirigentes políticos del peronismo, del kirchnerismo, del gobierno, del ex gobierno de Cristina Fernández, están detenidos, están presos, han sido perseguidos o han sufrido la encarcelación. Recordemos también el caso de Amado Boudou, el ex ministro de Economía de Cristina Fernández, y el caso de Cristina Fernández es el más emblemático. También hay que señalar y remarcar una y otra vez que el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, todos los juicios que se empezaron a realizar en su contra, que buscaban esto, que buscaban proscribir a la mayor referente del campo popular en Argentina, fueron juicios totalmente arbitrarios, juicios sin pruebas, juicios totalmente amañados, en los que se llegó al caso extremo, en este juicio en el que fue condenada, en el que el fiscal que la acusaba jugaba al fútbol junto con uno de los jueces que tenía que decidir si Cristina Fernández era condenada, en la quinta del principal líder opositor Mauricio Macri. O sea, fiscal y juez jugando al fútbol en la quinta del principal líder opositor Mauricio Macri. Realmente es un escándalo lo que estamos viviendo en la justicia, lo que estamos viviendo en el máximo tribunal judicial, que también ha sido cooptado por la derecha, con jueces nombrados a dedo por Mauricio Macri, y que hoy son los que han tomado un montón de medidas arbitrarias y tienen secuestrada a la democracia argentina porque son una mafia disfrazado de poder judicial.
Ese panorama que usted nos describe, no hay indicios de que pueda cambiar de aquí a que entre en marcha este proceso electoral. De hecho, hace apenas una semana, esa corte, esos tribunales decidieron frenar las elecciones en 2 provincias argentinas, 2 candidaturas que eran precisamente de peronistas. ¿Por qué? Porque declararon inconstitucional esas candidaturas. Eso podría pasar también con Cristina Fernández. Esa confianza, esa esperanza que tienen algunos sectores de que se revierta la decisión de la presidenta, ¿en qué se basa entonces? ¿En fe? ¿Con militancia se puede revertir esta situación? La militancia siempre es una cuestión de fe, siempre es una cuestión de convencimiento, ¿no es cierto? Está aquella famosa frase de Gramsci que decía, con el pesimismo de la razón, pero con la fe de la militancia, ¿no? Hay que encarar los desafíos desde ese lugar, y Cristina Fernández de Kirchner es la máxima referente de el campo popular, es la dirigente más inteligente, la dirigente que ha convocado a la mayoría de los ciudadanos que sienten que la representan, porque eso también, digamos, es clave en una democracia representativa como la que tenemos en la mayoría de los países. Hay una persona que simboliza, que reúne todos los deseos de la mayoría del pueblo, de la mayoría del sector popular, como lo fue Evo Morales en Bolivia, como lo fue Hugo Chávez en Venezuela y hoy lo es Nicolás Maduro, como lo es Lula en Brasil, o lo son tantos otros referentes. Esos referentes simbolizan y sintetizan los deseos y las aspiraciones de las grandes mayorías, y Cristina Fernández de Kirchner es quien lo simboliza y lo sintetiza en Argentina, y por eso la esperanza nunca se pierde, la esperanza de que ella sea la candidata, pero como bien lo señaló, y con su inteligencia y su capacidad de análisis, y teniendo en cuenta también esto que vos señalabas, Rolando, estas elecciones que fueron frenadas en 2 provincias argentinas, con un fallo que se tomó en la última semana antes de las elecciones, y también podría ocurrir que si Cristina fuera la candidata, faltando una semana para las elecciones, decidan anular su candidatura desde la Corte Suprema, y eso sería un golpe mortal para el proyecto popular que encabeza el peronismo en Argentina. Lo dice claramente ella en su carta, no va a prestarse a que el peronismo sufra una baja a último minuto por una decisión totalmente arbitraria de un espacio como lo es el Supremo Tribunal Argentino, la Corte Suprema Argentina. Entonces, realmente el panorama de que ella sea la candidata es muy complejo, pero sin duda sigue siendo la máxima referente, y aunque ella no sea la candidata, ella puede señalar y puede decir quién debe ser el candidato que la reemplace, y sin duda la bendición de Cristina, el señalamiento de Cristina a un candidato arrastraría todos los votos que con ella acompañan, y así se lograría torcer este intento de frenar un nuevo gobierno peronista que está tratando de frenar la Corte Suprema y la derecha en Argentina. Entonces, en caso de que prevalezca ese último escenario que usted nos plantean, de la posibilidad de que a partir de esos análisis que hace la propia vicepresidenta del peligro, no que corre ella como figura central de las fuerzas progresistas en el país, sino el propio peronismo, ¿qué impacto político y cómo, qué retos, qué desafíos tendrían que enfrentar las fuerzas populares para ir con otra candidatura a las elecciones, a las próximas elecciones en ese país? Bueno, lo principal, lo ha señalado la propia vicepresidenta, es construir un programa
de gobierno, porque si no también las alianzas muchas veces terminan siendo endebles y a veces quien gana una elección después no cumple con el proyecto político que lo llevó al gobierno. Entonces lo principal que tiene que hacer el peronismo y sus aliados en el Frente de Todos es construir un programa de gobierno para un futuro argentino en el que la mayoría del pueblo pueda salir de esta situación tan inequitativa que vive en la actualidad, que tiene que ver con la herencia de Mauricio Macri, tiene que ver con ese terrible y brutal endeudamiento que Macri nos ha dejado, pero también tiene que ver con la falta de algunas medidas que la propia vicepresidenta ha señalado como fundamentales para enfrentar la inflación, para enfrentar a los sectores que monopolizan hoy por hoy la producción y distribución de alimentos y que son los que también son los que definen los precios en Argentina, para enfrentar a aquellos que también apuestan a la disparada del dólar y para enfrentar las políticas del FMI, que son las políticas que hoy por hoy están condicionando al pueblo argentino. Ya lo había hecho Néstor Kirchner cuando decidió pagar la deuda del FMI de manera total y expulsar a ese ente de Argentina y así tener soberanía política e independencia económica en nuestro país para poder llevar adelante un programa de justicia social. Hoy por hoy estamos encasillados por esta enorme deuda que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri a todos los argentinos, pero tenemos que ver cómo resolvemos, cómo salimos de este laberinto para poder construir un futuro mejor para todos y todas los argentinos y las argentinas. Es fundamental que se construya una unidad con un programa de gobierno y que de ahí salga el candidato más firme y más fuerte para ganar estas elecciones. Las gracias, Héctor, por acompañarnos hoy, por compartirnos sus puntos de vista. Gracias, Rolando, usted. Las gracias reiteradas al profesor Héctor Bernardo. Momento de hacer una última pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Kenia. El presidente de ese país reconoció laxitud en su gobierno y pidió perdón por la muerte de más de 200 personas víctimas de una secta religiosa extremista. Aunque el pastor de la iglesia Buenas Noticias, Paul Mackenzie, asegura que su iglesia cerró hace 4 años, cientos de sus sermones aún están disponibles en línea con miles de suscriptores y videos monetizados. Y es noticia, Kenia, más de 200 personas ayunaron hasta morir para encontrar a Jesús en una secta cristiana al sur de ese país. El autor de esta tragedia y varios de sus cómplices ya están detenidos. La práctica de ayuno extremo de una secta en el bosque de Shacahola deja aproximadamente 226 fallecidos, entre ellos niños. Autoridades confirman la detención de 31 personas y 610 personas desaparecidas. Como Servicio Nacional de Policía, condenamos enérgicamente cualquier forma de organización religiosa que promueva creencias extremistas y opere fuera de los confines de la ley, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de los kenianos y violando los derechos humanos básicos, en este caso, el derecho a la vida. Los cadáveres exhumados de tumbas y fosas comunes eran de presuntos miembros de la iglesia Buenas Noticias, cuyo líder, Paul Ntenge Mackenzie,
obligaba a ayunar hasta morir para poder encontrar a Jesucristo. Las autopsias revelaron la muerte de la mayoría de las víctimas por inanición. Sin embargo, encontraron indicios de personas estranguladas, apaleadas o asfixiadas. El presidente keniano, William Ruto, pidió perdón por el suicidio colectivo y prometió tomar acciones contundentes contra movimientos religiosos turbios. Quiero decirles que el gobierno de Kenia y yo hemos pedido a los organismos responsables que se ocupen de este asunto y lleguen al fondo de las actividades de las religiones y de las personas que buscan utilizar la religión para fomentar ideologías turbias e inaceptables. Paul Mackenzie Entenge, de taxista pasó a ser pastor. Fue procesado y detenido 4 veces entre 1997 y 2003 por sus sermones y luego liberado por falta de pruebas. En una de ellas, tras pagar una fianza de unos $700. El Código Penal puede no ser suficiente, pero lo revisaremos y veremos según qué tipo de evidencia llegan a ser capaces de permitirnos. Preferir cargos que sean proporcionales al crimen que acaba de ocurrir aquí, lo cual es horrible. La no escolarización de los niños, pues, a su juicio, la Biblia no reconoce la educación. Así lo confirma un ex seguidor del culto. La iglesia era amada por muchos de los que solían congregarse allí. Sentíamos que veíamos a Dios en esa iglesia. Llegó a un punto en el que se introdujeron demasiadas leyes, pidiendo a las mujeres no trenzarse el cabello, decir cosas como que la gente no debería ir al hospital o no deberían ir a la escuela. Todo eso fue demasiado para mí. El líder de la secta denominada Good News International Church está en juicio desde el pasado 14 de abril y aún no ha sido acusado, aunque Mackenzie asegura que su iglesia cerró hace 4 años. Cientos de sus sermones aún están disponibles en línea, con miles de suscriptores y videos monetizados. Y para conversar sobre este tema ya estamos en contacto con el docente en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Cremonte, columnista también especializado en temas de África. Gracias por acompañarnos, profesor. ¿Por qué suceden situaciones como estas, más cuando en varias ocasiones había sido detenida esta persona y luego liberada? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo a todo el público de Telesur. Bueno, en principio me parece que lo que hay que preguntarse por qué ocurren estas cosas también es en la libertad de culto, digamos, que me parece que justamente es ahí donde radica quizás el no control de los cultos que se profesan en un país, y digo, me parece que es parte del juego de la democracia, permitir esta libertad, que me parece que está muy bien, pero donde el Estado también tiene que estar presente en controlar a quién se le da una personería o se le permite establecer una iglesia o, en este caso, un pastor que bueno, como decía el informe y como todo el mundo sabe, era un ex taxista venido de pobre a casi rico a través de una religión, de una secta, que no deja de ser evangélica, esto también hay que decirlo. Digamos, la base de esta secta era el evangelio, entonces me parece que habría el Estado ahí, en el perdón o en el pedido de perdón de Ruto, está el reconocimiento de que el Estado llegó tarde, el Estado keniano llegó tarde a los controles con esta religión, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad, en este caso, como usted dice, llegó tarde, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las plataformas digitales? A pesar de que ya hay un grupo importante de sospechosos, este pastor está detenido, pero sus sermones están en este minuto todavía en línea, videos monetizados en plataformas como YouTube, con página y publicidad en Facebook, también con enlaces a estos videos que, como les decía, tienen miles de suscriptores y monetizados. ¿Qué hacer ante situaciones como estas? Bueno, en principio ahí lo que surge de todo esto, insistimos con el tema de la libertad, ¿no? Me parece que hay que erradicar, hay que hacer las preguntas desde ese lugar, desde hasta dónde la libertad de una persona en publicar o difundir estos mensajes
divinos, entre comillas, digo, ¿no? Se pueden replicar libremente en cualquier red social, como es YouTube o como es Facebook, sin ninguna penalización, digo, ¿no? Ahí me parece que los estados también tienen que estar presentes en esa regulación de los medios de comunicación, en la regulación de las plataformas y aplicaciones de Internet. Me parece que volvemos, insistimos en esto, en la libertad y en el Estado, me parece que son los grandes responsables de que esto haya ocurrido y que siga ocurriendo y que estos videos sigan circulando libremente y generando una divisa. Digamos, son videos que están monetizados, están generando una divisa que alguien está cobrando. Eso está evidente, ¿no? Llama la atención también que este tipo de hechos se repiten, se reiteran de vez en vez, y recuerda aquel hecho de 1978 en la República de Guyana, cuando un pastor estadounidense también protagonizó aquello que se llamó en aquel momento por la prensa el suicidio más colectivo, más grande de la historia. Las frases y los llamados son muy similares. Jim Jones, el pastor, en aquella oportunidad decía: acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Y en este momento, en esos videos que todavía están en la red, se leen en pancartas textos como: estamos a punto de ganar la batalla, que nadie retroceda, el viaje está a punto de completarse. Sí, el mensaje apocalíptico, digamos, es el apocalipsis de la Biblia, digo, el Nuevo Testamento señala este momento del apocalipsis que bueno, ninguna religión lo ha podido explicar, ninguna religión lo ha podido argumentar ni sustentar a través de la palabra o a través de lo que se pregona. Pero bueno, es un discurso que bueno, para mucha gente que se encuentra quizás en un estado de debilidad mental o social también, digamos, estas sectas, estas religiones se alimentan justamente de esa gente que es atraída quizá por un mensaje en primer momento de ayuda, y que después bueno, van transformando como ocurrió en 1978, como ha ocurrido en muchos casos en muchos países donde se descubren estas religiones tipo secta o cultos, digamos, de esa forma, donde atraen a gente que, bueno, justamente no tiene dónde aferrarse y se aferran a esa fe ciega del mensaje apocalíptico. ¿De qué manera entonces es importante las declaraciones que hacía el presidente de Kenia en la necesidad de respetar la libertad de culto por un lado, pero por otro también hacer las regulaciones necesarias para que criminales no se aprovechen de la religión ni de la fe de las personas? Buenas noches, profesor. Gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo, por sus reflexiones para Es Noticia. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta acá el análisis de los principales titulares de la jornada. La invitación a mañana volvernos a encontrar para reflexionar sobre lo que es noticia en América Latina y el mundo.